Ecuaciones de la recta. Dos puntos definen una recta. De la manera que si yo te doy un punto A de coordenadas x1 y sub 1 y un punto B de coordenadas x2 y sub 2, en primer lugar lo que puedo hallar es el vector director de esa recta. El vector director de esa recta es el vector que yo construyo utilizando el punto A y el punto B. ¿Cómo? Restando esas coordenadas. Es lo que estamos viendo aquí como vector AB. Este es el vector director de la recta, porque me está marcando la dirección que tiene esa recta. Pues bien, una vez tengo definido el vector director, me es sencillo calcular la ecuación de esa recta. A esa recta, a x2 menos x1 y sub 2 menos y sub 1, como lo voy a usar muchas veces, lo llamo A, B. Pero que cada vez que tú veas A, B, estés pensando que es el vector director de esa recta, que es este que estás viendo aquí. Este vector que empieza aquí y acaba aquí. El vector que tiene el origen en el punto A y el extremo en el punto B. Bien. Vamos a ver, si yo te doy un punto cualquiera, un punto de coordenadas P, X, Y, lo habitual es que ese punto P no está en la recta. Es decir, yo te digo, coge al azar un punto del plano, este punto P. Ese punto P de coordenadas X, Y, si tú lo coges al azar en el plano, lo habitual es que no esté en la recta. Si ese punto no está en la recta, fíjate en lo siguiente. Si yo construyo el vector AP, el vector AP y el vector AB ¿son paralelos? No, no lo son. Ahora bien, si el punto P hubiese caído en la recta, y yo construyo el vector AP, ahora, ¿el vector AP y el vector AB son paralelos? Sí. Es decir, que yo puedo discernir si un punto P está en la recta, con tal de que yo construya el vector AP, lo compare con el vector AB y vea que son paralelos. Ese es el método gráfico para saber si un punto está o no en una recta. Evidentemente eso es bastante engorroso. Se puede hacer, pero si cada vez que tengo que hacer eso para un punto, se me va toda la mañana en hacer eso. ¿Existe otra forma más sencilla de hacer esto? Pues sí que existe. Y es haciendo lo siguiente. Si yo marco el origen de coordenadas, aquí lo tengo, el punto 0, 0. Si yo marco el origen de coordenadas, estaba diciendo, y tengo el punto P que está en la recta, que es este que les marqué antes, este punto P, yo ahora puedo construir dos vectores más. El vector OP, que es el vector que, partiendo del origen, acaba en el punto P. Ese vector es fácil de calcular. ¿Cómo calculo el vector OP? Punto final menos punto inicial. Es decir, sería x menos 0, y menos 0. Por tanto, el vector OP es sencillito. X, y. Aquí lo tengo. Ese es el vector OP. Y también puedo construir el vector OA, que es este que están viendo aquí. Ese vector OA. ¿Qué es el vector OA? El vector que empieza en O y acaba en A. Que también es fácil de hallar. ¿Por qué? Porque ese vector sería x1 menos 0 y 1 menos 0. Es decir, que el vector A es x1 y 1. Y ahora, si yo tengo el vector OA y tengo el vector OP, me fijo en lo siguiente. Si yo quiero ir del punto O al punto P, tengo dos caminos. El camino directo, que es me muevo sobre la flecha OP, o el camino indirecto, que es primero voy de O al punto A y después voy de A a P.
De tal manera que yo puedo escribir que el vector OP es igual al vector OA más el vector AP. Aquí lo tengo escrito. Ahí lo tenemos. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir. Y al sustituir voy a hacer lo siguiente. Si recuerdan, les dije antes que el vector AP y el vector AB son paralelos. Si dos vectores son paralelos, uno de ellos se puede escribir en función del otro. Por ejemplo, les pongo aquí un dibujo. Este es el vector U. Y este es el vector V. ¿U y V son paralelos? Sí. ¿Yo puedo decir que V es 2 veces U? Sí, más o menos. Porque lo he construido y le he dicho quiero que sea el doble. Es decir, siempre que dos vectores sean paralelos, yo puedo decir que uno de ellos es tantas veces el otro. Hombre, aquí mi privilegio. También podría haber dicho que U es un medio de V. No estoy diciendo que haya que elegir uno de ellos y que sea el privilegiado. No. Uno en función del otro. Aquí he hecho lo mismo. El vector AP, este vector que va desde el punto A hasta el punto P, lo puedo escribir como tantas veces el vector AB. Por ejemplo, aquí más o menos podría decir que el vector AP es 1,5 veces el vector AB. Por decir un numerito, ¿eh? Pero siempre lo puedo hacer. Siempre. Imaginen que el punto P hubiese estado aquí. Diría que el vector AP es 2 veces AB. Imaginen que el punto P hubiese estado aquí. Diría que el vector AP es la tercera parte del vector AB. Imaginen que el punto P hubiese estado por aquí. Diría que el vector AP, que me sale entonces así, es igual a menos AB. En ese caso la T valdría menos 1. Y si el punto P hubiese acabado aquí abajo, por ejemplo, pues diría que el vector AP es igual a menos 1,8 veces AB, por decir algo. Lo importante es que reconozcamos que siempre podemos hacerlo. Es decir, que yo puedo encontrar un número apropiado T que haga que ese vector AP lo pueda escribir en función del otro. Bien, pues con esto puedo escribir la ecuación de la recta de otra manera, y es hacer lo siguiente. Aquí, donde está AP, pongo lo que vale, P por AB. He sustituido, he cambiado el vector AP y he puesto P por AB. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a poner lo que es OA. ¿Qué era OA? Lo tenemos aquí. OA era X1 y sub 1. Voy a poner lo que es AB. No se ve ahora mismo en el vídeo, pero sería A, B, A minúscula, B minúscula. Y finalmente voy a poner lo que es OP. Y OP lo tengo aquí, X, Y. Pues bien, si yo sustituyo, me queda lo siguiente, sustituyendo. Donde está el vector OP, pongo lo que vale, X, Y. Donde está el vector OA, pongo lo que vale, X1 y sub 1. Y donde está el vector T por AB, pongo lo que valía el vector director, A, B. Una recta, cuando viene escrita de esa manera, se le llama forma vectorial de la recta. Y es poco habitual que te pidan la recta en forma vectorial. Suele ser poco útil trabajar con ella. Pero de la forma vectorial es fácil pasar a la paramétrica, porque vamos a ver lo siguiente. Esa T que está multiplicando delante del vector AB, yo puedo multiplicar componente a componente, es decir, puedo multiplicar y decir que es TA y TB. Y ahora puedo sumar componente a componente, y al sumar componente a componente me quedaría X1 más TA y 1 más TB. Y claro, si dos vectores son iguales,
Si yo quiero que los vectores sean iguales, la X tiene que ser igual a la componente X de esta, aquí lo tengo, y la Y tiene que ser igual a la componente Y de este otro, aquí lo tengo. Esa forma de escribir una recta se le llama forma paramétrica de la recta. Y es importante porque es la antesala de la forma continua, que es a donde yo quería llegar. Porque fíjense ahora que si yo despejo la t de la primera, me queda que t es x menos x1 entre a. Es decir, he pasado x1 a este lado restando. Y he pasado la a dividiendo. Aquí lo tienen. Pero es que además lo puedo hacer con la que está debajo. Puedo pasar i sub 1 restando y puedo pasar la b dividiendo. Aquí lo tenemos. T es igual a i menos i sub 1 entre b. Y como t es igual a t, me queda que esto es igual a esto. Pues cuando una recta viene de esta manera, se le llama forma continua de la recta, que a mí en particular es la que más me gusta, porque es muy fácil de construir. Solo tienes que poner en el numerador las coordenadas de uno de los puntitos y en el denominador las coordenadas del vector director de esa recta, que es muy fácil de hallar. Era el punto B del resto del punto A. Vamos a ver un ejemplo para que vean qué facilito es. Ejemplo. Hallar en todas sus formas las ecuaciones de la recta que pasa por el punto A 1 menos 1 y B 3, 4. Vamos a ver esos puntos. Aquí tengo el punto A, el 1 menos 1 como están viendo, y el punto B, el 3, 4. En forma continua, ¿qué tengo que hacer? Elegir uno de los puntos y ponerlos aquí restando. Aquí lo he hecho. He elegido el punto A, y he puesto 1 y menos 1 hace que me quede este signo más. Y debajo las coordenadas del vector director. Las coordenadas del vector director las he calculado aquí arriba. Ahí los tiene. Que sería al punto B le resto el punto A. Si yo hago 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 5. Por eso verán que debajo he puesto 2 y he puesto 5. Pues bien, esa recta naranja que están viendo ahí dibujadita, esa recta naranja que está pasando por el punto A y por el punto B, su ecuación en forma continua es x menos 1 entre 2 igual a y más 1 entre 5. ¿Qué significa? Que yo puedo elegir una de las variables y hallar la otra. Es decir, que yo puedo elegir x y hallar y. O puedo elegir y hallar x. En general se acepta que la variable que es independiente es la x. Pero aquí pasa lo de siempre, no hay privilegios tampoco. Lo que pasa es que nosotros asumimos que la que es independiente es la x. Por ejemplo, yo puedo decir que la x vale 4, poner aquí 4, hacer 4 menos 1 entre 2, pasar el 5 multiplicando y pasar 1 restando y hallar la componente y. Sí, un ejemplo. Y tengo otro punto de esa recta. Otra forma, pasamos a paramétricas. ¿Cómo pasa a paramétricas? Recordando que esto en continua viene de haber dicho que t era igual a t. Por eso les dije antes que la forma paramétrica es la antesala de la forma continua. Conclusión, x menos 1 entre 2 es igual a t. Y más 1 entre 5 es igual a t. Solo tengo que despejar. X menos 1 es igual a 2t y más 1 es igual a 5t. Paso el menos 1 sumando, paso 1 restando. Tengo
la forma paramétrica de la recta. Cuando escribo una recta en forma paramétrica, estoy reconociendo que la x y la y la he puesto en función de otra variable que he llamado t. Por ejemplo, si yo digo que la t vale 2, me quedaría que la x es 5 y que la y vale pues 10 menos 1, 9. Es decir, que el punto 5,9 pertenece a esa recta. Otra forma de hacerlo. Y finalmente, ¿puedo hallar la forma vectorial? Claro que sí. Lo único que tengo que hacer es escribir esto en forma de vector. ¿Cómo? Poniéndolo como forma de par ordenado. Es decir, x, y, yo sé que son las coordenadas de un punto. Pues lo escribo como un punto x e y. ¿Y qué hago ahora? Donde está la x, pongo lo que vale. Y donde está la y, pongo lo que vale. Aquí lo he hecho. Y ahora voy a separar. Por un lado, el punto. El 1 menos 1 lo tengo aquí. Y por otro lado, el vector 2t, 5t. Claro, de 2t y 5t puedo sacar la t factor común. Me queda que t multiplica a 2,5. Pues vean, en forma vectorial, aquí tengo el punto. Y aquí tengo el vector director. Siempre, desde una de las formas, podemos pasar a cualquier otra. De hecho, podemos seguir avanzando y despejar de la continua. Si yo despejo de la continua, recuerden, la continua era esta. X menos 1 entre 2 igual a y más 1 entre 5. El 5 que estaba aquí dividiendo, ¿qué he hecho? Lo he pasado para acá multiplicando. Por eso aparece ahí ahora 5x menos 5. Pues bien, paso el 1 restando y me queda haciendo la resta 5 medios de x menos 5 medios menos 1. Si yo hago menos 5 medios menos 1, me queda menos 7 medios. Cuando una recta viene escrita así, se le llama explícita. Forma explícita de la recta, que es la que ustedes conocen comúnmente como la de punto pendiente. Aquí a 5 medios se le llama pendiente, me está hablando de la inclinación de esa recta, y menos 7 medios sería el término independiente, que es donde corta la recta al eje OI. Es fácil. Si yo en la X pongo 0, ¿cuánto te da la Y? Menos 7 medios. Por eso el término independiente siempre representa el corte con el eje OI. Y estaba diciendo que esta forma explícita, el número que acompaña a la X es la pendiente, que es la inclinación, y el número que está al ladito, el término independiente, que me indica el corte con el eje OI. De la forma explícita podemos pasar a la general, que es pasar todo de un lado e igualarlo a 0. Entonces lo primero que voy a hacer, el 2 que está dividiendo ahí, lo paso multiplicando a la Y, que es lo que están viendo aquí. Es esto que están viendo aquí ahora mismo. He pasado el 2 multiplicando. Y finalmente paso 5x restando y paso el 7 sumando. En este caso, menos 5x más 2y más 7 igual a 0, se le llama forma general. La forma general, aquí tenéis la fórmula, que es ax más bi más c igual a 0, forma general. Cuando te dan una recta en forma general, es fácil determinar cuál es el vector director, porque el vector director AB, si yo hago b menos a, me sale el vector director. Lo podéis comprobar aquí. Si yo escribo b, en este caso la b vale 2, aquí lo tengo, b, y menos a, al hacer menos 5 me queda 5. Y este, el 2,5, efectivamente es el vector director de esa recta. Bien, les voy a dar otros 2 puntos. En este caso el punto C, aquí lo tengo, el punto C, el 0,3, y el punto D, el 4,1. Y vamos a hallar en todas sus formas la recta que pasa por esos 2 puntos, que es el que tiene el trazo ahí en azul. Antes de seguir, quiero que observen
que la recta de color naranja y la recta de color azul no son paralelas. Pues bien, siempre que dos rectas no sean paralelas, serán secantes. Es decir, tendrán un punto en común entre ellas. Habrá un punto de corte, que es este punto que les he puesto aquí. Y además, si no son paralelas, formarán un cierto ángulo entre ellas, que ya les indicaré cómo se calcula, y es usando la definición de producto escalar con esos dos vectores. Pues bien, mismo procedimiento. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A 0,3 y D 4,1. ¿Qué tengo que hacer? Hallar el vector director. Al punto D le resto el punto C. Me queda 4 menos 2, o como aquí solo me interesa la dirección, puedo simplificarlo. Es decir, a efectos de dirección me da lo mismo decir 4 menos 2 que 2 menos 1. He dividido todo entre menos 2. Bien, en forma continua. Escribo x menos x sub 0, en este caso he elegido la del punto C, y menos y sub 0, y menos 3. Y debajo el vector director 2 menos 1. Bien, esta es la forma continua, que claro, no voy a poner x menos 0, pondré x. X medio es igual a y menos 3 entre menos 1. De la forma continua es muy sencillito pasar a la paramétrica. Recuerden que esto era t y que esto era t. Por tanto, diré que x medios vale t, y que y menos 3 entre menos 1 vale t. Solo tengo que despejar la x valdrá 2t, y tengo que despejar la y vale 3 menos t, paramétrica. Y de la paramétrica, si lo escribo como un punto, como x, y, me aparece rápidamente la vectorial x, y, aquí lo tienen. ¿Y qué hago? Poner lo que vale x y poner lo que vale y. Y seguidamente separar el punto del vector. 2t, claro, 2t es recordar que esto es 0 más 2t. Por eso de repente aparece este 0 aquí. 0,3 es el punto más el vector, 2t, t. Y finalmente puedo sacar la t factor común, y escrito de esa manera se le llama forma vectorial. Puedo también pasar rápidamente a la forma general, como paso el menos 1 multiplicando a la x, paso el 2 multiplicando a y a menos 3, y me aparece esta expresión que tenemos aquí abajo, menos x igual 2y menos 6. Y si paso todo a un lado, me queda x más 2y menos 6 igual a 0, que se le llama forma general. Pues bien, la última opción sería despejar la y. En vez de elegir el camino de voy hacia la general, elijo el camino de voy a la punto pendiente o explícita. ¿Cómo? Despejo la y. Paso el 6 a este lado sumando, paso el 2 dividiendo, separo, menos 1 medio de x más 3, significa que la pendiente es menos 1 medio y que el término independiente es 3.